Bienvenidos a Ley Matriz. Vamos a arrancar con el laplaciano de un campo vectorial. Este va a ser nuestro campo vectorial que vamos a evaluar y le vamos a calcular el laplaciano. El laplaciano es una delta, o sea, lo representamos con una delta, en este caso va a ser de este campo vectorial, y viene a ser, esto es el gradiente de la divergencia menos el rotacional del campo vectorial, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a obtener? Mira, obviamente cuando calculamos la divergencia de este campo vectorial vamos a obtener un campo escalar. Luego le vamos a aplicar el operador nabla y vamos a obtener un campo vectorial nuevamente. De esto ya obtenemos de entrada un campo vectorial, ¿sí? La resta de ambos nos va a dar el laplaciano, ¿sí? Muy bien, recordad que el laplaciano es lo mismo que un delta al cuadrado, ¿sí? Del campo f, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces a calcular esto, la divergencia. Vamos a calcular la divergencia del campo. La divergencia del campo, recordad que es el campo vectorial, viene dado por la derivada parcial del campo, o sea, de la función, si esto llamamos P, estos son funciones, ¿sí? Q y R viene a ser la derivada parcial de P con respecto a X más la derivada parcial de la función Q con respecto a Y más la parcial de R con respecto a Z. Esto es parcial. Ahí está. Muy bien. Vamos a realizar entonces la divergencia de este campo, que nos va a dar obviamente un campo escalar. ¿Cómo quedaría para X? Nos quedaría, evaluamos, hacemos la parcial con respecto a X de P, nos quedaría 2xz cuadrado, más con respecto a Y en la segunda función, y vale 1, o sea, la parcial sería 1, nos quedaría 2z. Y con respecto a z, la función r no tiene z, por lo tanto esto es todo una constante, vale 0, ¿sí? No la ponemos. Entonces, este sería la divergencia del campo vectorial. Ya tenemos este paso. Y ahora le vamos a aplicar nuevamente el operador nabla. Por lo tanto, nos va a quedar un campo vectorial. ¿Y cómo calculábamos el gradiente de este campo para obtener justamente toda esta operación hecha? Sería el gradiente del f, que sería nuestro campo escalar, viene dado por la derivada parcial del campo, vamos a hacerlo así más grande, con respecto a la variable x, la derivada parcial del campo con respecto a y la derivada parcial del campo con respecto a z. Muy bien, vos fíjate que en este caso estamos hablando de la totalidad del campo, ¿sí? Cada variable se va a evaluar en todo el campo. ¿Cómo quedaría esto? Voy a hacerlo de este lado. Con respecto al campo, la variable x nos quedaría solamente en este caso, nos va a quedar, voy a ponerlo acá, con respecto a x vale 1, así que nos queda 2z cuadrado. 2z cuadrado, se me mueve la pizarra. En este caso no hay x, así que quedaría ahí. Para la variable y del mismo campo, en este caso no hay y, y en este caso tampoco hay y, por lo tanto sería 0 la componente. Y con respecto al campo completo, ¿sí? Pero con respecto, perdón, a la variable z, nos quedaría en este caso, este va a ser un multiplicando, nos quedaría 2 por 2, 4xz. 4xz. Más, con respecto a z vale 1, más 2. Más 2. Entonces, este sería toda esta primera parte.
Ya sabemos que toda esta primera parte vale esto. Voy a escribirlo acá abajo. Esto lo voy a borrar. Borramos. Y voy a poner 2z cuadrado 0 y 4xz más 2 menos, esto ya lo borro, recordad que esta era la divergencia y luego calculamos el gradiente de esta divergencia, ¿sí? Muy bien, y ahora vamos a calcular el rotacional primero del campo, ¿sí? Esto lo voy a borrar, todo esto lo borro, ahí. Bueno, ahí está borrado. Genial. ¿Cómo calculamos entonces el rotacional de un campo vectorial, sí? El rotacional va a ser, vamos a escribirlo, el rotacional de este campo vectorial viene dado por, era con, como si fuera un determinante, ¿te acordás? Donde ponemos el vector canónico I, J y K, y colocamos acá las parciales del campo con respecto a la variable X, con respecto a la variable Y, y la misma parcial con respecto a la variable Z. Y ahora colocamos las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Estas serían las funciones, ¿sí? Correspondientes al I, al J y al K. Entonces quedaría x cuadrado, z cuadrado. En el segundo nos queda 2iz. Y en el tercero 3xi. Muy bien. Vamos a calcular entonces. Recordad que para calcular este determinante tachábamos la primera columna y la primera fila y luego hacíamos la multiplicación calculando, digamos, el determinante de esta matriz 2×2. Recordad que esta multiplicación no es una multiplicación en el sentido tradicional, sino que nos está diciendo a esta función le calculamos la parcial con respecto a la variable y, ¿sí? De esta función. Y le restamos asimismo la otra. Quedaría entonces esto como. Vamos a poner así. Va a ser igual a que paréntesis. Si tacho la primera columna en la primera fila, nos queda esta de acá. Esta de 2×2 nos quedaría esto por esto. Con respecto a y de 3xi. Y le restamos esto por esto, ¿sí? Parcial con respecto a z de 2iz. Y esto es de i. La segunda es con signo menos. Recordad que van intercalados los signos, así que en este caso iría un menos. Tachamos la primera fila y la segunda columna, que es donde está j, y evaluamos esto por esto menos esto por esto. Entonces nos quedaría parcial con respecto a x de 3xi menos parcial con respecto a z de x cuadrado, espérate que me quedo sin tinta, x cuadrado z cuadrado. Bien. Y ahora esto le sumamos más menos más, tachamos la columna donde está acá y la primera fila donde está acá y nos quedaría este determinante de 2×2. Parcial de x de 2iz menos parcial de y, parcial con respecto a la variable y de x cuadrado z cuadrado. X cuadrado z cuadrado. Muy bien. Vamos a evaluar entonces. Nos queda parcial con respecto a y de esta función y sería 1, ¿no? La derivada de y sería 1, nos quedaría solamente 3x. Menos, con respecto a z, z vale 1, 2i. Y esto con respecto a y. Menos, con respecto a x, x vale 1, la derivada nos queda 3i. 3i. Menos, con respecto a z, nos quedaría el 2, pasa como multiplicando, nos quedaría 2x cuadrado
z, y esto es dj, más con respecto a x, o sea, derivada parcial con respecto a x de esta función, no hay x, vale 0, menos con respecto parcial con respecto a y de esta función, también es 0 porque no hay ninguna y, y esto es de k. ¿Cómo nos quedaría esto? Lo vamos a pasar en limpio, nos queda 3x menos 2y más este signo menos lo paso acá adentro, es decir, le cambio el signo a los que están acá adentro y queda como más. Nos quedaría, esto queda como más y esto queda como menos, lo podemos invertir, nos queda 2x cuadrado z menos 3y. Y esto es de k, de j, perdón, y k es 0, ¿sí? Muy bien, ya hicimos el rotacional del campo este. Y ahora tenemos que hacer nuevamente el rotacional, porque es el rotacional de este campo. Bueno, entonces yo me quedo con esto último, esto lo voy a borrar. Borro todo esto. Borramos. Borro esto porque lo que vamos a hacer, dejamos esto igual y varían las funciones, que serían estas cada función. Borro todo esto. Y nos queda. La primera función es esta. 3x menos 2y. La segunda función, 2x cuadrado z menos 3y. Y la tercera vale 0. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes, porque es nuevamente calcular un rotacional. Así que cancelamos la primera columna y la primera fila donde está y nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar entonces derivada parcial de y con respecto a 0, perdón, de y de la función, en este caso vale 0, menos la derivada parcial de z de 2x cuadrado z menos 3y. Menos, recordad, más, menos, en este caso va a ser menos. Cancelamos la columna donde está j, la fila donde está j, nos quedaría esto por esto menos esto por esto. Esto por esto es 0, ya de entrada, ¿no? Menos esto por esto, o sea, nos quedaría parcial de z con respecto a 3x menos 2y. Esto por esto. Y esto es de y, esto es de j, y ahora viene para acá. Tachamos la columna donde se encuentra acá, la fila donde está acá, nos quedaría solamente este determinante, que sería parcial con respecto a la variable x de 2x cuadrado, z menos z menos 3y, menos parcial de y con respecto a x cuadrado, 3x menos 2y. Y esto es de k. Muy bien, a ver si copiamos bien. 3x menos 2y, x cuadrado menos 3. Sí, está bien, perfecto. Bueno, vamos a resolverlo entonces. Esto quedaría 0 menos, ¿sí? Esta función es 0. Parcial con respecto a z. Acá z vale 1, nos quedaría solamente 2x cuadrado. Esto es constante, no hay ninguna z, vale 0, así que quedaría ahí. Esto es de ahí. Menos 0 menos, bueno, esto que sería parcial con respecto a z de esta función, no hay ningún, fíjate que no hay ninguna z, por lo tanto todo esto es 0, 0 de j, más parcial con respecto a x de toda esta función, hay una x, así que este 2 va a pasar multiplicando, 2 por 2, 4, nos quedaría 4xz, en este caso no hay x, por lo tanto es 0, menos, con respecto a la variable y en este caso, acá es 0,
acá y vale 1, así que nos queda menos 2. Menos por menos más, así que nos quedaría más 2. Y todo esto es de K. Bueno, este sería el resultado entonces de el rotacional del rotacional. Por lo tanto, este sería toda esta parte de acá. Vamos a colocarlo, nos queda menos 2x cuadrado menos 2x cuadrado es de y. Luego sigue 0, que sería de j. Y luego nos quedaría 4xz más 2. 4xz más 2. Y eso sería de k. Muy bien, entonces ¿qué hacemos ahora? Vamos a restar componente a componente. O sea, sería esto con esto con esto y esto con esto. Es una resta, así que nos queda. Vamos a pasarlo acá como que el laplaciano del campo va a ser igual a ¿qué? A 2z cuadrado menos 2x cuadrado menos se hace más 2x cuadrado quedaría. Luego nos quedaría 0 y 0, o sea 0 menos 0 queda tal cual está, 0. Y luego nos quedaría 4xz más 2 menos 4xz más 2, por lo tanto eso también es 0. Entonces, el laplaciano de este campo vectorial sería este que está aquí, ¿sí? La única componente que tenemos con valor diferente de 0 es la primera, ¿sí? Muy bien, entonces, un poquito largo, pero no es muy complicado dentro de todo. Con práctica, obviamente, sale más sencillo y más rápido. Muy bien, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y también coméntenme acerca de qué otros temas te gustaría que hagamos algunos ejercicios. Bueno, nos vemos en los próximos videitos.